Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, como todo lo prometido es deuda, aquí tenemos el tema de biología, ¿ve? Y bueno, yo soy tu profesor, Leonel Vilca Justiniano. Y bueno, como siempre en la parte inferior te invito a seguirme en mis páginas de Facebook, en donde puedes encontrar temas relacionados a la biología, la anatomía y en general temas relacionados a la medicina, ¿ve? Muy bien, ahora sí chicos, vamos a hablar hoy día un poco acerca de la introducción de la biología, de cómo se forma la biología como ciencia, quiénes son los padres de esa ciencia y también las ramas de la biología. Muy bien, arrancamos entonces. Pero antes de eso tenemos que saber la etimología, o sea, de dónde proviene la palabra biología. Muy bien. Y proviene de dos voces, de bios y de logos. ¿Ven? Ahí está. ¿Qué significa bios? Vida o seres vivos. ¿Qué significa logos? Estudio, tratado o ciencia. No te olvides de eso jamás. ¿Ah? Muy bien. Entonces la biología es el estudio, el tratado o la ciencia de los seres vivos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. La historia. ¿Quién es el padre de la biología? ¿Ah? ¿Quién es? Muy bien, es un griego, Aristóteles de Estagira. Él es considerado padre de la biología, chicos, porque él fue uno de los primeros que inició sus estudios en los seres vivos. No te olvides de eso. Pero no se enfocó en todos los seres vivos, sino solo en los animales. ¿Ve? Es más, lo clasificó en dos tipos: en animales con sangre y animales sin sangre. ¿Ve? No te olvides. Ahí te puse enaima, que es con sangre, y anaima, que es sin sangre. ¿Ven? Ahora, Aristóteles, ¿a quién le decía animales con sangre? A los que sangraban de color rojo, en este caso a los vertebrados. ¿Quiénes son? Los mamíferos, por ejemplo, y los ovíparos, por ejemplo, que viven, obviamente, nacen por medio del huevo. Y tenemos los sin sangre. ¿A quién le decía sin sangre? A los que no sangraban de color rojo. ¿Y quiénes no sangran de color rojo? Los invertebrados, por ejemplo, los insectos, que son artrópodos, los moluscos, ¿ve? Entonces ellos no sangran de color rojo. Sangra, obviamente tienen en su sangre otro tipo de componente metálico llamado cobre, ¿ve? Entonces su sangre obviamente va a tener un color azul verdoso. ¿Eh? Muy bien, ahí está. Y por hacer el estudio de los animales y clasificarlos, a nuestro amigo Aristóteles se le conoce también como padre de la zoología. Ya no te olvides de eso jamás. Muy bien, entonces ahora sí a darle. Ahí están los ovíparos, ¿ve? Los ovíparos son animales con sangre, ¿ve? Ahí están, nacen por medio de un huevito, ¿ve? Ahí está. Pero sangran de color rojo. A ver ahora, los vivíparos, ¿ah? Muy bien. Ahí tenemos a los mamíferos, ¿ves? A los felinos, a los humanos, ¿eh? Muy bien. Sigamos entonces, ¿ya? Un poco de historia. Continuamos entonces. El alumno de Aristóteles, ¿cómo se llamaba? Obviamente es considerado padre de la botánica, pero su nombre es Teofrasto de Ereso. No te olvides, ¿ah? Él es considerado padre de la botánica porque fue uno de los que inició sus estudios en las plantas. Y propuso un libro, ahí está su libro, ¿ves? Historia de las plantas se llamaba. Ahora, en sus tiempos vivió un señor, un filósofo también, que clasificó las plantas como criptogámicas y fanerogámicas. Su nombre, Fania, ahí está, ¿ve? Fania. Ahora, Fania clasificó en esos dos tipos. A las plantas criptogámicas las llamó también plantas sin semilla. Y a las fanerogámicas, plantas con semilla. No te olvides eso, ¿eh? ¿Ya? Pero por vivir en el mismo tiempo, por ser contemporáneo con nuestro amigo Teofrasto, muchos confunden que fue Teofrasto que clasificó esas plantas en criptogámicas y fanerogámicas, pero no, ya fue Fania. Es más, en la actualidad conocemos que Linneo, que es el padre de la taxonomía, clasificó, algunos libros dicen que él fue el que clasificó en criptogámicas y fanerogámicas. Pero ahí está la realidad, ¿eh? Fania, ya no te olvides, un filósofo poco famoso, pero ahí está, ese es su trabajo. Muy bien, continuamos con la historia. Ahora te presento a un francés que tiene un nombre un poquito largo. Jean-Baptiste Antoine de Monnet, más conocido como Chevalier de Lamarck o Caballero de Lamarck, porque en francés Chevalier significa caballero. Y Lamarck es el pueblo donde él vivió, Jean-Baptiste. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué dijo él? Biología, ¿ve? Por eso se le considera uno de los personajes más importantes de la biología, ¿ve? Pero él, chicos, no solo dijo eso, él era evolucionista, hablaba de la evolución, de los cambios en los seres vivos a través del tiempo, ¿ve? Propuso una ley. ¿Cómo se llama la ley? Ley del uso y desuso. No te olvides eso. ¿De qué decía la ley del uso y desuso de nuestro amigo Jean-Baptiste Antoine de Monnet? Decía que si un órgano se usa constantemente, este órgano aumenta de tamaño y mejora sus funciones, ¿eh? En cambio, si un órgano se desusa, o sea, se deja de usar, este órgano pierde de tamaño y hasta puede desaparecer. ¿Ve? Muy bien, eso decía nuestro amigo Jean-Baptiste. ¿Ve? Ahora sigamos hablando un poco acerca de la ley con ejemplos. ¿Ya? La ley del uso y desuso. Ahí está, ¿ven? Entonces tenemos el ejemplo clásico, tenemos una jirafita que si tú ves una jirafa prehistórica, parece un caballito. Pero en la actualidad la jirafa tiene un cuello más largo, ¿ven? ¿Por qué? Porque a través del tiempo nuestra jirafa ha querido alcanzar a sus alimentos que estaban en los árboles más altos, pero necesitaba tener un cuerpo más desarrollado, un cuello más alargado. ¿Ve? Entonces, generación tras generación, los hijos de sus hijos fueron obteniendo cuellos más largos hasta lo que puedes observar tú en la actualidad. Entonces ahí se cumple la ley del uso, que el órgano fue, en este caso el cuello,
Fue usándose constantemente, entonces aumentó de tamaño, mejoró sus funciones, se desarrolló y ahora es lo que es. ¿Ven? Muy bien. Tenemos entonces a nuestro amigo el chimpancé y nuestro amigo el humano. ¿Ven? Entonces acá vamos a comparar también la ley del uso y desuso. ¿Cómo así? El chimpancé, tú y yo sabemos que sus plantas de sus pies funcionan así como sus manos, para trepar árboles, sostenerse de ramas, ¿ya? ¿Ve? En cambio, el humano no utiliza su planta de pies para eso. ¿Para qué utiliza? Para caminar nada más. En general, para sostenerse en el piso y nada más. ¿Ve? Entonces, los dedos de los chimpancés, por sostenerse de ramas, sus dedos son muy grandes. ¿Ve? Como si fuera una mano. Pero esta es la planta del pie de un chimpancé. Pero mira la planta del pie de un humano. Sus dedos son pequeños. ¿Por qué? Porque no necesita sostenerse de nada, de ninguna rama. Entonces los dedos de los humanos y los dedos del chimpancé son diferentes. Ahora ahí te va. El humano y el chimpancé, chicos, provienen de una misma rama o de un mismo linaje, un punto de inicio de evolución, en la cual el humano evoluciona de una manera diferente al chimpancé. Pero somos primos hermanos en evolución. ¿Ven? Ahí está. Pero nuestros pies, nuestros dedos de nuestros pies no se han ido utilizando constantemente. ¿Ve? Han evolucionado diferente a la cual de ellos. ¿Ve? Entonces, en la planta del chimpancé hubo un uso constante, entonces se desarrollaron sus dedos. En cambio, en la planta de los humanos, sus dedos no se utilizan constantemente, entonces están desapareciendo. ¿Ve? Es más, se dice que el dedo meñique de la planta del pie y de la palma de la mano va a desaparecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque son órganos que no se utilizan. ¿Ya? Eso se dice la ley del uso y desuso de nuestro amigo Lamarck. Muy bien, continuamos entonces. Ahora hablamos un poco acerca de los campos de estudio de la biología, ¿ya? La biología estudia en 3 grandes campos, ¿ya? Por sus características de los seres vivos, por el tipo de organismo y también por el nivel de organización a la cual pertenece el ser vivo. Muy bien, entonces hablemos acerca de las características de los seres vivos. ¿Cuáles son? Ahí tenemos la morfología, que estudia la forma, el color y la estructura de los seres vivos. Por ejemplo, la forma circular de las frutas, la forma alargada de un platanito, por ejemplo, el color de las plantas, el color de los animales. ¿Ves? La morfología estudia eso. La fisiología, muy por el contrario, estudia las funciones y mecanismos que ocurren o que se dan dentro de los seres vivos, ¿ve? Porque los humanos digieren, porque los humanos hablan, escuchan, oyen, miran. Todas esas funciones de los seres vivos estudia la fisiología, ¿ve? Ahí está. La genética, que estudia la herencia que transmiten los padres a los hijos. Las características que los papás tienen van a transmitir a los hijos, ¿ya? Eso estudia la genética. Por ejemplo, si tu papá tiene el cabello crespo y tu mamá tiene el cabello lacio, tú tienes una probabilidad de tener cabello crespo o de tener cabello lacio o la mezcla de ambos, un cabello ondulado. Eso estudia la genética, la herencia que transmiten los padres a los hijos. Muy bien, sigamos. La evolución, muy parecido, estudia a los cambios fenotípicos, o sea, cambios físicos que se dan a través del tiempo, y también a los cambios genotípicos, o sea, el cambio de los genes, cómo va cambiando, cómo va mejorándose. Entonces estudia la evolución, ¿ya? F acuérdate de físico, ¿ya? Cambios físicos, fenotípico, genotípico, obviamente gen de genes, pues, ¿ya? Muy bien, sigamos. Taxonomía, una rama muy amplia de la biología que clasifica los seres vivos, ¿ya? En especies, en género, en familia, en orden, clase, filo, reino y dominio, ¿ya? Eso es lo que hace la taxonomía. Ahora, la taxonomía es muy importante, ya que gracias a ello nos ayuda a diferenciar a los animales en diferentes grupos, ¿ya? Listo. La ecología. Eco viene de oikos, que significa hogar. Entonces, la ecología estudia la relación que tienen los seres bióticos y los seres abióticos. ¿Ve? Ahí está. La biocenosis y el biotopo. ¿Ve? Por ejemplo, si hablamos de un ecosistema, vamos a mencionar un ecosistema común donde hay aves, donde hay plantas, donde hay peces, donde hay gusanos en la tierra. ¿Ya? Y también donde hay conejitos en el campo. Ya está. Es un ecosistema. Y esos animales que te he mencionado, ¿dónde viven? En la tierra, las lombrices, por ejemplo, ¿ve? En la tierra, los peces en el agua es lo abiótico, ¿ve? La tierra es lo abiótico, el aire es lo abiótico, ¿dónde ponen las aves? En el abiótico, que es el aire, ¿ve? Cabe recalcar y no confundir, por si acaso, que abiótico no es lo mismo que muerto, ¿ya? Abiótico jamás tuvo vida, muerto alguna vez tuvo vida, pero la esencia vital se le fue, Muy bien, sigamos entonces. Por el tipo de organismo, el número 2. Ahí tenemos a los órganos, a los organismos microscópicos, a los que necesitamos algún instrumento llamado microscopio para observarlos a ellos, ¿ven? Ahí está. ¿Cuáles son? La bacteriología, que estudia a las bacterias, la virología, los virus, la micología, los hongos y la protozoología, los protozoarios, ¿ve? Entonces ahí está, la bacteriología. Vamos a hablar primero de ella. ¿Ya? Estudia las bacterias y su amplia clasificación, ahí está, ¿ve?
Tenemos las bacterias que son circulares, que se le llama cocos, y si estos cocos forman filas, se llama estreptococos, ¿ve? Ahí está. Strepto significa en fila o columna, ahí está, ¿ve? Ahí está. Muy bien. Y si algunos cocos forman como racimo de uvas, se unen como racimo de uvas, se van a llamar estafilococo. Estáfilo significa racimo de uvas. No te olvides, ¿ah? Si hay algunos cocos que van a conservar la misma membrana y se le va a llamar diplococos, ¿ve? Algunas bacterias van a tener una forma curveada, pero alargada. Se le va a llamar vibros. Algunos solo una forma alargada, pero no curveada, se le va a llamar bacilos, ¿ve? Algunos tienen forma espiralada, forma irregular, espirilos. Y así, algunos son muy veloces, son muy dinámicas. ¿Por qué? Porque tienen muchos flagelos o muchos cilios, ¿ve? Entonces, chicos, eso estudia la bacteriología. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de bacterias que producen enfermedades. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que vive en tu cuerpo, pero si tienes la oportunidad te va a producir enfermedades, ¿ve? El botulinum también es el Clostridium botulinum produce el botulismo, Klebsiella pneumoniae produce un tipo de neumonía, Clostridium tetani se encuentra en los óxidos y si tienes contacto con los óxidos te va a dar tétano, ¿ya? Y así, ¿ven? Bordetella pertussis, por ejemplo, produce un tipo de tos llamado toferina. Estos dos tipos de bacterias, tres tipos de bacterias como la E. coli, Salmonella, Virion cholerae producen enfermedades digestivas y también infecciones en heridas, ¿ven? Te olvides, ¿eh? Muy bien, ya está. La virología, que estudia a los virus, ya está. Obviamente los virus tienen una amplia clasificación. En la actualidad tenemos un virus que es llamado el coronavirus o COVID-19, que es la enfermedad que produce. Este virus también se encuentra en su gran clasificación, ¿ven? Por su forma, por su estructura, por su ADN. Hay muchas clasificaciones de los virus, ¿ya? Ahora, acá te presento un virus muy particular, ¿ven? ¿Cómo se llama? Bacteriófago. Este virus se le llama así porque ingresa en las bacterias. ¿Para qué? Para utilizarlas. ¿Para qué? Para producir enfermedades. Este virus se mete en las bacterias y produce enfermedades. Activa las bacterias, ¿eh? Ya, es un bacteriófago. Muy bien, sigamos. La micología. ¿Qué estudia la micología? Estudia los hongos. Esos hongos de ahí se llaman macroscópicos. ¿Por qué? Porque tú lo puedes ver a simple vista. Y tenemos a los hongos microscópicos a los cuales no puedes ver a simple vista. Necesitas, ¿qué cosa? Un microscopio. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos al penicillium, ¿ve? Que es un hongo que produce un medicamento muy importante, un antibiótico que mata bacterias, que se le llama la penicilina. Pues ven. Bien, también tenemos otros hongos como por ejemplo el aspergillus, que también es microscópico y así. Eso estudia la micología, sus características y sus funciones, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces, tenemos la protozoología, que estudia los protozoarios. Ahí tenemos los protozoarios, que también son un grupo de componentes microscópicos, seres vivos microscópicos, que se van a clasificar en ciliados, flagelados, rizopos y esporozoos, Ahí tenemos por ejemplo la ameba, quizá la conozcas muy bien, viven en aguas estancadas. Y bueno, producen algunos tipos de enfermedades también, pues. Ya está. Ahora sí, por el tipo de organismo estudiado, ahí tenemos a las plantas, la botánica, y obviamente su amplia clasificación, la ficología, la criptogámica, la fanerogámica, que ya las conoces, la carpología y la palinología. Hablemos de la ficología, que estudia a las algas, ahí están las algas, Las algas generalmente se encuentran en las aguas, pues, Y obviamente tienes clasificación de unicelulares y pluricelulares. Ahí te dejo la clasificación de alas flageladas, diatomeas, verdes, pardas, que son pluricelulares, ¿ven? Y tenemos otro tipo de pluricelulares que son las algas rojas, ¿ven? Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos a la botánica criptogámica, tú ya sabes que son sin semillas, no te olvides de eso. Ahí está. Ahí tenemos dos tipos, a la briología y a la teridología. La briología estudia los musgos. También a la hepática, que son plantas que no tienen semilla, pero también son plantas que no tienen vasos conductores llamados xilema y floema. Los musgos no tienen xilema y floema, ¿ve? Ahí está. Ahora, ellos van a vivir en ambientes húmedos y si no hay humedad, ellos van a sobrevivir hasta marchitarse, pero cuando llegue la humedad van a volver a reintegrarse, a recuperar todos sus líquidos, sus nutrientes, ¿ve? Tenemos a la teridología, que estudia los helechos, a la cola de caballo, que también no tienen semilla, pero tienen esporas, ¿ve? Ahí está el helecho. Muy bien, sigamos entonces a la botánica fanerogámica, que son plantas con semilla. Y tenemos a las gimnospermas, que solo tienen semillas, ¿ve? Tenemos ahí, en este caso, al pino, ¿ve? Que tiene sus piñitas, son semillas, nada más, ¿ve? No tienen flores ni frutos. Y tenemos a las angiospermas, ¿qué cosa tienen? Tienen flores y frutos, y obviamente la flor o frutos siempre van a tener, ¿qué cosa? Semillas, ¿ve? Por ejemplo, tenemos un tomatito acá, que su flor evoluciona a fruto, ahí está, ¿ve? Y dentro van a tener las semillas. Tenemos una naranjita que también tiene dentro las semillas, y también tiene fruto, ¿ve? Muy bien. Sigamos, la carpología, muy por el contrario, las angiospermas que tienen flor, fruto,
La carpología va a estudiar las características de las semillas, las características de los frutos, ¿ve? Eso va a estudiar la carpología. También va a estudiar los ambientes correctos donde pueden vivir estas plantas, de estos frutos, ¿ve? Donde se pueden producir. Hay climas apropiados para cada tipo de fruto y eso se lo estudia la carpología. La palinología estudia los gránulos de polen y las esporas. Y ahí te va una palabra clave, exina. ¿Qué es la exina? La exina es la pared externa, la capa externa que cubre a las poras, a las esporas y al polen. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Esa es la exina. Ahí está la exina, ¿ve? Y esa exina protege y le da esa forma diferenciada a cada tipo de gránulo de polen o gránulo de espora. ¿Ve? Diferentes son. Y eso es gracias a la exina. ¿Ve? Entonces estudia la palinología, las características que tienen las esporas y el polen. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver por el organismo estudiado y vamos a hablar de la zoología también. ¿Ve? Sigamos entonces a los animales. ¿Ve? La helmintología. ¿Qué estudia la helmintología? Estudia los helmintos, más conocidos como gusanos. Ahí tenemos a los nematelmintos. ¿Ve? ¿Qué son los nematelmintos? ¿Ah? ¿Qué son los nematelmintos? Gusanos redondos. ¿Sí? ¿Ve? Y tenemos a los gusanos planos, platelmintos. ¿Ve? También están otro grupo más que nos escapa, que son las lombrices, por ejemplo. ¿Ve? Muy bien, sigamos entonces. La entomología estudia a los insectos. Ahí tenemos un tipo de clasificación que le dan a algunos libros, que son los arácnidos, crustáceos y miriápodos, ¿ya? Pero también, obviamente, hay muchas clasificaciones. Algunas clasificaciones lo clasifican como insectos productores de miel, insectos que producen plagas y así. O sea, hay diferentes clasificaciones de los insectos en sí, ¿ya? Se le conoce también como artrópodos a ellos. Muy bien, sigamos entonces a la malacología, que estudia ¿qué cosa? A los moluscos. Muy bien. Ahora, conquilología significa a los moluscos que tienen solo concha. ¿Ve? Ya ahí están las conchitas. Muy bien. La ictiología, que estudia a los peces. Muy bien. Ahí tenemos a los peces que están, peces óseos, que son los octeictios, que tienen hueso. A los condrictios, que son los peces cartilaginosos, como tenemos por ejemplo al tiburón, a la raya. ¿Ya? Tenemos a los agnatos, que son peces sin mandíbula, por ejemplo la lamprea. Ahí está. Listo. Entonces tenemos a los reptiles. ¿Quién estudia los reptiles? La herpetología. ¿Ven? Reptiles y anfibios en sí. Ahí está, ¿ven? La herpetología. Algunos libros separan a la herpetología de la anfibiología, pero en general se estudia a los reptiles y anfibios. ¿Qué significa herpetar? Arrastrarse. Entonces ahí está los que se arrastran, ¿ven? Los que reptan. Reptar también se llama. Ahí está, ¿ven? Muy bien, sigamos entonces. Las aves. La ornitología estudia las aves en sus diferentes tipos de funciones, clasificaciones. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos aves que tienen un pico diferente. En este caso es un carpintero que roe la madera. Algunos son peces pescadores. Y todo ese tipo de clasificación lo estudia la ornitología. Pero la ornitología también estudia los ambientes propicios para estas aves, donde viven mejor. ¿Ven? En la actualidad la ornitología más se enfoca ya no en sus funciones, en sus características de las aves, sino más en cuál de las aves es más bella, más exótica. En fin, son maneras discriminatorias de tipos de aves, pero así pasa. Ahora, la mastozoología estudia a la historia de los animales. Ahí tenemos a los animales. Ahora, estos animales obviamente pueden ser diferentes tipos. Ahí tenemos a los mamíferos. A los mamíferos, puros mamíferos. Por ejemplo, este es de acá, ¿cómo se llama? El ornitorrinco. ¿Ven? El ornitorrinco es un mamífero que produce leche a través de su piel. ¿Ven? Ahí está. Y tenemos algunos tipos de marsupiales y mamíferos que nadan, mamíferos acuáticos. ¿Ya? Ahí está. Ahora, la mastozoología también está apoyada por la anatomía humana, la fisiología, la histología. ¿Para qué? Para estudiar sus estructuras internas, pues, de estos mamíferos. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Sigamos entonces. Ahora, el número 3 por el nivel de organización del ser vivo. ¿A quién tenemos ahí? A estos escalas, ¿ven? Biología molecular, biología celular, histología, organología, o también llama organografía, y la biología de los organismos. O sea, las moléculas son un conjunto de bioelementos que se van a encontrar en la tabla periódica, que se van a juntar en muchas biomoléculas y van a formar células. Las células van a formar tejidos, los tejidos van a formar órganos, los órganos sistemas y se van a dar un organismo. ¿Ven? Entonces eso estudia también la biología, ¿ya?
por la organización de los seres vivos. Por ejemplo, dentro de la biología molecular tenemos a los glúcidos, a los lípidos, a las proteínas, al ADN, que son ácidos nucleicos. La biología celular estudia las células procariotas y eucariotas. La histología estudia los diferentes tipos de tejidos que hay, por ejemplo, tejido óseo, tejido nervioso, tejido muscular, tejido sanguíneo, ¿ve? La organología estudia los diferentes tipos de órganos que hay en el cuerpo. Uy, tenemos muchos. La biología de los organismos estudia los organismos en sí, los clasifica en organismos unicelulares y pluricelulares, ¿no? Todo eso estudia por el nivel de organización, la biología. Son ramas también. Muy bien, ahora sí chicos, se acabó el tema y continuará. El siguiente tema es origen de la vida, de cómo se forma la vida. Hay muchas teorías, la teoría religiosa, de Dios, que somos muy creyentes, ¿eh? También la teoría de que de la nada se forma la vida, ¿ve? La biogénesis, ¿eh? En este caso también tenemos a las teorías quimiosintéticas y en fin, tenemos muchas teorías acerca del origen de la vida que vamos a hablar en la clase anterior, la clase siguiente. Espero que les hayan entendido muy bien chicos y nada, repasen este video y hasta la siguiente clase. Muchas gracias.